Muy buenas tardes. Si me Buenas escucha. tardes. Perfecto. Hola Muy bien. Jaime, buenas tardes, un gusto saludarlo. Muchas gracias. Sí, hemos tenido un tiempo complicado. Hace 15 días estaba viajando y se armó un lío en el aeropuerto. Y hace 8 estaba en Santa Cruz y tuve un accidente con una puerta que se desintegró. Y yo soy de la antigua generación cuando los vidrios se rompían de manera menos espectacular. Abrí una puerta, se hizo añicos y tengo 15 puntos en las dos manos porque los vidriecitos se incrustaron. Pero bueno, son cosas que pasan. Mi maestro Napolitan, cuando formamos la escuela de consultoría en Washington, decía que hay dos alternativas: tener en la planta docente, sobre todo personas que se dediquen a tiempo completo a la docencia, y Napolitan decía, si lo hacen es porque profesionalmente no les ha ido bien, porque un consultor normalmente puede cobrar honorarios muy altos. Pero hay que tener consultores que estén en la batalla, decía el maestro Napolitan. Y para eso nos incorporaron a varios consultores que estamos haciendo trabajos. El problema es que a veces, claro, yo nunca estoy en un país más de 15 días. Ahora por la elección ecuatoriana me ha quedado más, pero eh, hay una serie de problemas porque soy un consultor en pleno ejercicio del trabajo. Hoy día mismo, en cuanto termine esta clase, salgo a preparar el debate que podrán ver el próximo domingo en la elección ecuatoriana. Estoy en pleno trabajo. Eso hace que no pueda dedicarme tan sistemáticamente como si fuera un profesor que solo se dedica a preparar el curso, pero tiene la ventaja de que todo aquello de lo que hablamos es algo que se está empleando, no es una teoría. Todo esto de lo que hablamos es lo que hago, salgo a hacer de aquí a mañana, y es también lo que fui a conversar con políticos bolivianos, que por cierto son hay en Bolivia mucha gente también de un gran nivel y me entusiasma mucho ir para allá. Bueno, grabamos una clase porque se habían perdido dos sobre los grupos objetivos. Deben haberles enviado ya de la universidad esa clase grabada. Excelente Que la en clase, definitiva, excelente. ¿cómo? Excelente ¿Cómo? la clase grabada, excelente. Qué bueno, qué bueno. Eh, el tema es que cuando se hace la campaña al ojo, el candidato dice, ¿qué le puedo decir al pueblo? Y el pueblo no existe. El pueblo es una abstracción. Existen personas que no son totalmente neutrales y a estas personas las ubicamos con las encuestas, las reunimos en grupos de objetivos a los que llamamos targets. Target es blanco en inglés. Son los grupos a los que les vamos a apuntar para darles con nuestro mensaje. Las encuestas tienen montones de límites, como ponemos en esa clase grabada, y lo que hacemos es con modelos de análisis multivariado que analizan la coherencia de las boletas, llegar a saber cuáles son votantes duros. Si hablamos de la última elección, podríamos haber hecho, tal vez lo hicimos también, una investigación para saber quiénes eran los que estaban votando por Patricia Bullrich e iban a votar por ella casi inevitablemente. Eran quienes en la encuesta votaban por ella y además en todas las demás preguntas de la encuesta eran coherentes. No eran peronistas, no les gustaba el desorden de los libertarios, les gustaba la forma en que el PRO administró Buenos Aires los últimos años, etcétera. Esos difícilmente pueden dejar de votar por esa candidata. Hay un segundo grupo que son blandos. Utilizamos a veces a Patricia como ejemplo, pero podríamos utilizar a cualquiera. Son aquellos que votan por Patricia, pero tienen contradicciones. No les gusta el PRO, no les gusta Macri, tienen mucha simpatía por Cristina, pero están votando por Patricia. Estos son los blandos. Han votado en la encuesta por Patricia, pero pueden irse.
Aquí es donde se hace la campaña. La campaña se hace solamente en dos sectores. La campaña que hay en otros sectores es botar la plata por la ventana. Los blandos sí hay que atender, porque están votando por nuestra candidata o candidato, pero se pueden ir. En ese caso, analizamos qué es lo que les fastidia de la candidata o del candidato para mandar un mensaje que les endurezca. Y si es posible, pasen a duros, o si es posible, por lo menos no se vayan. El tercer target es importantísimo, es el target en el que se hace la campaña. Ahí es donde usted pierde o gana la elección. El posible. La encuesta ubica a personas que no votan por el candidato, no votan por el candidato, pero tienen muchas actitudes coherentes con el candidato. Entonces son votos fáciles de conseguir. Si seguimos tomando el ejemplo de Patricia Bullrich, no han votado en la encuesta por Patricia Bullrich, pero no les gusta el peronismo, no les gusta el desorden aparente que comunicaba la campaña de Milei, les gustó cómo el PRO manejó la ciudad, pero no están votando por ella. Entonces, tienen actitudes coherentes con Patricia, no votan por ella, y es ahí a donde dirigimos la campaña siempre. Después, como está en la conferencia grabada, vemos estos duros, blandos posibles, ¿en dónde están? Geográficamente, si estamos hablando del país, están en el NOA, están en el sur, están en Córdoba, están en Buenos Aires, ¿en dónde están? Y en aquellos sitios donde haya muchos votos blandos y posibles, es en donde hemos de hacer la campaña con más fuerza. En donde hay mucho voto duro, antes no se hacía nada. Los últimos 10 años en que la gente tiene una mentalidad de meterse en todo, porque los ciudadanos actuales se meten en todo. Y eso no entienden los políticos antiguos y por eso se meten en líos. Cuando el señor Trump toma esta serie de medidas contra América Latina y Musk tiene una empresa tan grande de carros en todo el mundo y toma actitudes muy radicales, nazistoides, tiene un problema porque ahora la gente se mete en todo. Entonces resulta que en Estados Unidos están rompiéndoles los parabrisas de los automóviles Tesla porque son producidos por Musk. Eso antes no ocurría, antes la gente no se metía en todo, ahora sí. La gente dice, no, no puede ser. Y los canadienses dicen, no, pues este nos quiere anexar a Estados Unidos. Bueno, ahora no compramos ningún producto norteamericano. La gente se mete en todo y entonces en la campaña, cuando ubicamos votos duros, y sabemos, por ejemplo, que los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, estudiantes, muchos de ellos son voto duro de nuestra candidata o candidato, ahora les incorporamos a la campaña. Ha venido el concepto de cibermilitancia, del que hablaremos después, pero esto es lo último en consultoría política. Es algo que hemos desarrollado particularmente en nuestro grupo, más bien en la Argentina es donde empezamos a desarrollar, pero hemos tenido éxitos descomunales. Hoy veremos algunas cosas de esos éxitos empleando este método en otros países. La presidencia de Guillermo Lasso se logró poniendo a trabajar al voto duro de Lasso, que era chiquito además, pero pidiéndoles, bueno, a ustedes les gusta mucho este candidato, ayuden, hagan memes, jueguen, intervengan, y logramos pasar de 19 a 52% en 6 semanas. Fue una cosa descomunal. ¿Hecha por quién? Por gente que estaba jugando, no por militantes. No había un partido, no había una ideología, no había una propuesta. El candidato era pésimo para dar discursos. Son nuevos métodos con los que se puede integrar el voto duro. Pero lo normal es hacer la campaña en el voto blando y en el posible. Aquel que vota en la encuesta por nuestro candidato y tiene dudas, aquel que no vota por el candidato pero es próximo. Después hay un voto difícil, no vota y generalmente está en contra, un voto imposible, no vota y está en contra de todo lo que piensa nuestro candidato. Hay que ubicar en dónde están estos para no hacer campaña y no votar la plata. Porque
Didácticamente pongo el ejemplo. Supongamos que el candidato al que estamos asesorando en Chubut casi no tiene blandos y posibles y la inmensa mayoría son imposibles. Bueno, entonces el dinero y el tiempo del candidato, que es lo más escaso de la campaña, no van para Chubut. No hacemos campaña en Chubut y punto. Porque la misma semana de campaña, si la hacemos, supongamos que en Córdoba hay mucho voto posible, en cambio. Si la hacemos en Córdoba, nos da muchos votos. Si la hacemos en Chubut, no nos da ningún voto. Entonces no hagamos donde no tenemos votantes. A ratos puede parecer que nuestra profesión es excesivamente pragmática, pero lo es. Nosotros lo que pretendemos es ganar las elecciones, no educar a los electores. Esa es tarea del gobierno. Nosotros buscamos el mensaje y hacemos todo esto para ganar las elecciones. Entonces, tenemos estos grupos de objetivos, los duros, blandos posibles y los difíciles y los imposibles. Pero ahora vamos a otro concepto que casi ningún político acaba de comprender. En América Latina hay políticos muy preparados y muy interesantes. Por mi profesión he tenido el privilegio de tratar con muchos de ellos. Y qué sé yo, en México conozco gente preparadísima, con una visión global de los problemas. Por el político que yo llamo preparado es aquel que tiene una visión global de los problemas. Si cree que la política es solo economía, no sirve para nada. Si cree que la política es solo religión, no sirve para la democracia. Los políticos más preparados son aquellos que tienen una visión global de la cultura, de la historia, de la economía y de múltiples problemas, de la psicología, y entonces pueden hacer una política más rica. Pero todo esto, ¿a qué lleva? La batalla se va a dar en algún terreno. Supongamos la próxima elección argentina de este año. Van a enfrentarse a lo que parece, por el momento, quienes apoyan al gobierno de Milei, los peronistas, eventualmente peronistas y kirchneristas divididos, eventualmente sectores liberales que existen por toda Argentina y que están ahora dispersos y que de pronto arman alguna alternativa. Bien, supongamos ahora que estamos asesorando a Milei. Pongo intencionalmente distintas ideologías para que no se meta nuestro corazoncito en la clase. Estamos asesorando a Milei. Tenemos que escoger el terreno en que a él le va bien, a nuestro candidato. Eso se llama el terreno de la batalla. Es un concepto absolutamente central. Viene de un libro maravilloso, El arte de la guerra de Sun Tzu. Es un libro de estrategia bélica. En las escuelas en donde estudiamos consultoría política, estudiamos a Sun Tzu, a Clausewitz, porque la campaña electoral es una guerra. Es una guerra que debe tener total disciplina. Es una organización autoritaria al servicio de la democracia. En la campaña electoral es un ejército, hay un candidato que es el que manda en todo, pero hay la inteligencia militar para ubicar en dónde están las otras fuerzas, etcétera, etcétera, que es la investigación, son las encuestas, los focus y otras investigaciones. Y está la estrategia. El estratega que trabaja a órdenes del líder es absolutamente clave en una campaña bien organizada. Hay un comité de estrategia en el que algunas personas con distintas formaciones ayudan a pensar racionalmente qué hacemos, cuándo atacamos, cuándo nos defendemos, cómo lo hacemos. Pero Sun Tzu dice, una de las cosas más importantes para ganar la batalla es escoger bien el terreno. Pensemos en términos bélicos. Napoleón decidió invadir Rusia en invierno. Eso es escoger mal el terreno de la batalla. Los franceses iban a congelar y perdían la guerra sin necesidad de que los rusos disparen. Hay que saber escoger el terreno de la batalla. Y cuando se escoge el terreno de la batalla, hay que saber que ese terreno debemos cuidar. Milei
tuvo un equipo técnico importante. Conozco a varios de ellos muy de cerca y ellos armaron su terreno de batalla perfectamente bien. Uno era el cambio, porque el terreno de la batalla se determina con unos 2 o 3 ejes, no más. Cambio o el pasado. El pasado, ¿quiénes eran? Ellos acuñaron ese término, la casta. ¿Qué es la casta? Todo el que a mí me parece del pasado. Porque los que están con el cambio, como Scioli, no son del pasado, son el cambio. Esto es medio maquiavélico, pero el eje era claro, nosotros somos el cambio. ¿Y cómo comunicamos el cambio? Siendo Milei totalmente distinto de los políticos. Usted le veía a Milei y era divertido. Asomaba con su pelo alterado, cantando, saltando, con una motosierra. Usted decía, Alfonsín no, nunca habría asomado con eso. Y Perón tampoco. Y Macri tampoco. Era un eje, cambio. El otro eje de Milei era claramente el espectáculo. Toda la campaña y buena parte del gobierno han hecho yendo al espectáculo y no a la discusión de ideas. Yo me prendí cuando Milei lanzó su libro en el Luna Park, quise ver cómo lo hacía. Sintonicé un canal de televisión porque en mi caso no era prudente asistir personalmente, podían asarme. Y fue muy divertido lo que vi y lo que quise ver. Entró Milei, votó sobre todo, se puso a cantar, a bailar con un grupo de rock que habían sido sus compañeros de jóvenes. Divertidísimo, buenísimo. Eso me comunicaba a mí, que él era una persona agradable, una persona interesante, perfecto. Cuando empezaron a hablar de economía austríaca, que a mí me aburre la economía en general y los austríacos más, cambié de canal, porque mi ley no interesaba por las ideas que exponía, sino por esa sensación de disrupción y de diversión que comunicaba. A su manera y de otra manera y en otro estilo, hicimos lo mismo con el PRO durante 15 años. Macri fue siempre lo distinto, el que saltaba el bache, el que lanzaba globitos, el que era disruptor. Desde la década del 60 empezó esta cultura hippie, esta cultura de la nueva izquierda, y ser disruptor es simpático. Ahora, cuando un pibe asoma con su blue jean hecho pedazos, siente que está elegantísimo. Si yo asomaba con ese blue jean y iba a ver a mi padre cuando era pibe, me mandaba al manicomio. Pero hay que ser disruptor, que el jean esté roto, que las cosas estén medio mal. Es de buen gusto ser contracultural, hacer cosas que fastidien. Yo a los candidatos a los que aconsejo, siempre les digo, si lo que usted hace indigna a mi abuelita, está muy bien. Si mi abuelita le aplaude, estamos mal, vamos a perder todos los votos. El elector actual quiere cosas raras, entonces, claro, Milei, y lo pongo como ejemplo, no por descalificar, yo admiro mucho esa campaña, aunque no estoy de acuerdo con la mayor parte de sus ideas, pero cuando un candidato ahora dice que sus perros son sus hijos y que él tiene mucho cariño por sus perros y que una época ni siquiera comía por darle de comer a su perro, la gente dice, oye, qué buena persona. Alguien que trata bien a su mascota es una buena persona. Hace 20 años, quien dejaba de comer por dar de comer a su perro estaba loco e iba al borde. Cambió la cultura. Ahora la actitud ante los animales es distinta, la actitud frente a la sexualidad es distinta. Habría sido imposible hace años que un funcionario del Estado sea un elfo, como tenemos ahora en Argentina. Hay un elfo que es el secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la diputada Lemoyne. Entonces uno dice, sí, un elfo, qué simpático, ¿no? Qué interesante. Tenemos un elfo. Hace años todo esto habría sido descalificante. Ahora son formas de decir, no soy como los políticos tradicionales.
hay que buscar el terreno más favorable. Milei supo hacerlo. Ahora, cuando ha encontrado ese terreno, hay que cuidarlo. Milei también comunicó que él no era corrupto, que los corruptos eran los de la casta, que los del polo obrero robaban plata de ni sé quién, que los otros también. Y por eso algo que no podía tener y no puede tener Milei es un escándalo en el tema de corrupción. Porque si su bandera es la anticorrupción y hace algo que parece corrupto, no digo que sea, que parezca corrupto, está golpeando el eje de su terreno, dañando su terreno. Por eso le ocasiona tanto daño el problema de la coin libra, porque parecería que atenta en contra de su línea de la moral total. Y como es una moral total, sí ha hecho una estafa piramidal. Eso es una cosa muy grave. Si él hacía algo en otro terreno, no era tan grave. Pero el terreno hay que delimitarlo, porque sabemos que ganamos en ese terreno y hay que cuidarlo. En el caso de Marina Silva, esta candidata maravillosa a la que ayudé en el año 2010 en Brasil para la presidencia, delimitamos el terreno claramente a partir de su biografía. Porque el terreno, para que sea bueno para usted, debe estar vinculado a usted. Sin duda, en todas las encuestas que hacíamos en Brasil, el principal problema de Brasil era la delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico. En la campaña de Marina nunca topamos esos temas, porque delimitamos el terreno a partir de su vida. Ella era una mujer que había vivido en la selva amazónica hasta los 16 años sin salir a la civilización o a lo que llamamos civilización. Amaba la selva, amaba la vida en la selva. Bueno, ese era el eje, ecología. A ella se le podía creer que amaba la selva porque era una mujer de la selva. Y no había algún importante jurista que diga, yo sé más de la selva que usted. Porque incluso podía saber más, pero no comunicaba el sentimiento de que era alguien de la selva. Segundo eje de Marina, salud. Una mujer que salió de la selva a la civilización porque le iban a enterrar, estaba muerta. Y empezó a recorrer de hospital en hospital toda la salud pública brasilera deficiente. Ella era pobre como una rata y fue maltratada por un sistema de salud espantoso. ¿Cómo no se podía creer que esa mujer quería cambiar la salud de Brasil? Era su vida. Entonces, salud, el segundo eje. Tercero, educación. Ella salió de la selva a la civilización porque soñaba con leer. Ella, yo la conocí cuando ya era un personaje político importante. Lloraba cuando me contaba, Jaime, me decía, Jaime, usted no tiene idea de lo que es tener un libro. Yo viví en la selva siempre y solamente vi selva. Con un libro es una ventana, usted ve países, usted ve personas. Le emocionaba tan intensamente la educación que evidentemente usted podía creerle a esa mujer que iba a mejorar la educación. Y punto. Esa fue la campaña. Esos tres ejes. Ese es el terreno. Si le preguntaban, y bueno, ¿y cómo va a usted ayudar para mejorar las carreteras de Brasil? Las carreteras. Bueno, ante todo, hay que buscar carreteras que ayuden para que la gente se eduque, que la gente pueda llegar a las escuelas, que la gente pueda ir a los colegios. Hay que hacer educación vial. Iba la educación, aunque estaba hablando de carreteras. Los ejes y los espacios lo que hacen es poner columnas vertebrales a los cuales usted lleva toda la discusión porque son las columnas en que su candidato tiene fuerza. Nos enfrentamos esa vez a Serra, el candidato del Partido Socialista de Brasil, que aunque no es médico, todo el mundo le cree el mejor médico que existe. Bueno, él hablaba de los hospitales porque había tenido un gran éxito como ministro promoviendo la salud pública. Ese era su terreno. Pero Marina, que era una persona que realmente nunca la escuela y el colegio hizo un curso breve para poder entrar a la universidad, nunca estudió esas cosas. No debía meterse a discutir lo que no sabe. Ese era el terreno de Serra.
la planificación de la salud y de los hospitales. Perfecto, ¿no, Marina? Eso no tenía nada que discutir. Ella sí podía discutir cómo una niña, una mujer pobre, va de hospital en hospital tratando de que le curen estando agonizando. Y fíjese, le da más votos eso que saber construir hospitales. Porque ese mensaje de Marina llegaba al corazón de la gente, o a lo que llamamos también el lado derecho del cerebro, donde están los sentimientos. Serra llegaba más al lado izquierdo, en donde está la lógica y el pensamiento. Pero usted no vota por el candidato al que le cree, usted vota por el candidato al que le quiere. Y lo que busca no es tanto un candidato sabio, cuanto un candidato que se preocupe por usted. Porque puede ser un gran candidato, pero si usted no tiene espacio en ese país perfecto que va a generar el candidato, no le interesa, no vota por él. Manuel Moray Araujo fue mi maestro, un gran intelectual argentino. Escribió el libro El poder de la conversación. Fue mi profesor en la Fundación Bariloche. Y yo originalmente no creía ni en las encuestas, ni en la democracia, ni en nada de lo que ha sido mi vida. Pero fue él el que me llevó a ese campo cuando fue mi profesor en la Fundación Bariloche. Manolo hizo varios trabajos que están publicados sobre los ejes que vertebran la política argentina. Dijo ahí algunos ejes: peronismo, antiperonismo, estatismo, empresa privada, etcétera, que nos explican por qué los partidos políticos argentinos piensan de una u otra manera, por qué la gente los apoya o no los apoya. Yo fui alumno de Manolo en el año 73, 74, 75, cuando todavía no se producía la revolución del Internet, cuando todavía existían las ideologías del siglo pasado. Yo de joven fui muy militante, bastante agresivo además. Fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Católica, presidente de los estudiantes de Derecho del país, presidente de los estudiantes de Filosofía. Participé en cuantas manifestaciones se les ocurra. Iba de manifestación en manifestación, de pelea en pelea, porque luchaba por la revolución. Otros luchaban por la democracia. Y eso era lo que vertebraba la política. Vos sos de izquierda, de derecha, odias al imperialismo yanqui, odias a la ocupación soviética de Europa, etc. Eso se fue desmoronando desde los 60, después con los 70, y colapsó cuando terminan los 90 con la destrucción del socialismo real. La verdad es que los países que aplicaron los esquemas estatistas y de la dictadura del proletariado se hicieron pelota. Mientras eso iba derrumbándose ya desde las décadas de los 80 y en los 90 colapsa, fueron asomando los valores de esta nueva sociedad de la Internet, que es lo que ha cambiado todo. Fue necesario estudiar más psicología, estudiar más las identidades, para hacer una buena campaña en Argentina. Antes, si leíamos a Gino Germani, a otros sociólogos de esa época, había que entender bien el enfrentamiento entre la clase obrera y la oligarquía, cómo se conformaba la clase obrera. Yo tengo de mi época inicial como intelectual algunos libros publicados sobre la historia de la clase obrera, el sentido del proletariado, etcétera, porque creía en esas cosas. Me parecía genial. Cuando vi que no funcionaba, empecé a estudiar otras cosas, porque si no funciona, no funciona. Ante todo, tengo una mentalidad científica. ¿Qué pasa ahora? Hay nuevos valores, hay identidades. En esto, el profesor Fukuyama escribió un libro importante cuando colapsó el socialismo real. Hay identidades. En Argentina, si usted va al noroeste, hay una cultura colla que está
en Tucumán, en las provincias de esa zona, que también físicamente se parecen mucho a los países andinos. Se parece mucho a la zona en la que yo nací, que es la Sierra Ecuatoriana, no la costa. La Sierra Ecuatoriana es parecida. Es una cultura cosa que no se parece a otra cultura argentina que está influida por otro grupo indígena, que es la cultura del nororiente, que es una cultura guaraní. Yo amo el Paraguay, me parece un país lindo y me encanta el guaraní. Y puedo percibir inmediatamente cuando alguien habla guaraní como su lengua normal, porque hablan un castellano con un acentito que uno percibe enseguida. Dice, esta persona es o paraguayo o de la zona culturalmente guaraní de Argentina, que se extiende hacia Bolivia por el Chiquitaje y hasta más o menos la zona de Santa Cruz, que es en donde estuve la semana pasada. Una zona maravillosa, que no se parece en nada a la zona indígena de Bolivia, de indígena de altura, al Alto, a la zona Aymara, a la zona Quechua. Ahora, yo acompañaba a Mauricio en la campaña presidencial, estuve por eso yendo a Humahuaca, que es una localidad que está en la zona Coya, y estábamos preparando ahí, fue el cierre de la campaña presidencial de Macri. Pude ver muchos letreros en quichua. Yo entiendo relativamente el quichua. Si dos personas están hablando en quichua, yo puedo entender más o menos lo que dicen. Porque he nacido en la Sierra Ecuatoriana. Entonces, a mí me hizo gracia cuando a autoridades de esa ciudad de Humahuaca les dije, ¿qué significa Humahuaca? Dijeron, es un nombre. No, Huma es cabeza y Huaca es sagrada. Este sitio se llama Cabeza Sagrada. ¿Por qué será? No sabía. Y había restaurantes que se llamaba Intihuarmi. Yo podía traducir del quichua al castellano porque vengo de una zona andina. No entiendo nada del guaraní, en cambio, que es un idioma completamente distinto. Viví muchos años en Río Negro, en Bariloche, que tienen otra cultura. Hay nada que ver ni con la zona quichua ni con la guaraní. Y he pasado buena parte de mi vida en Buenos Aires, que es una ciudad a la que amo. Me encanta Buenos Aires, que es una ciudad más bien europea, eh, curiosa, desordenada como toda ciudad italiana, que me fascina por su desorden. Pero es otra cultura. Un porteño casi es visto como extranjero en Tucumán. Me hizo gracia porque conversé de eso con políticos tucumanos, que cuando Max se fue a dormir, dijeron, pero vos no eres porteño. Le dije, no, yo soy ecuatoriano. Empezamos a hablar de cosas andinas y ahí salió algo que suele salir en esas provincias. La verdadera Argentina somos nosotros. Los porteños bajaron de los barcos. Nosotros venimos de la colonia española y tenemos esto, tenemos lo otro. Son culturas, son identidades. Y hay otra serie de identidades que hemos seguido explorando desde las ciencias sociales en los últimos años. Hay una cultura de los jóvenes que comparten valores, en fin, el tema de las identidades, las psicologías, los nuevos valores, son importantes para definir los espacios políticos. Los antiguos partidos y las ideologías colapsaron. Yo no sabría en este momento si decir que Chávez es de izquierda. Chávez es un militar bien parecido a Somoza, y Somoza no era de izquierda. Las ideologías antiguas se licuaron, no funcionan mucho. Y para hacer una campaña electoral, ahora usted, en el tema de los espacios políticos, tiene que acordarse de que la sociedad se convirtió en una colcha de retazos. La sociedad en la que yo viví mi adolescencia era bipolar. Éramos o de izquierda o de derecha. Simpatizábamos con la Unión Soviética o con los norteamericanos. Yo estuve muy metido en todo lo que fue la lucha contra la invasión norteamericana a Vietnam. Participé en manifestaciones de aquí, en Estados Unidos, en Noruega. Me moví como loco, produje documentos contra la invasión imperialista y me parecía importante.
Y había otros compañeros de la Católica que decían, vos sos un comunista desgraciado, ¿cómo puedes estar en contra de Estados Unidos que está liberando Vietnam? A todos nos importaba eso. Había dos posibilidades, izquierda o derecha. Eso medio que se acabó. Hemos hecho nosotros, me refiero al grupo de consultores con el que yo trabajo, encuestas la última época en México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile. Y hemos preguntado, ¿usted se siente de izquierda, de derecha o no le interesa el tema? En ninguno de todos estos países, sumados quienes se sienten de izquierda y quienes se sienten de derecha, llegan al 30%. El 70% dice, no, no me interesa. No me interesa el tema. Y entonces estas definiciones, estas identidades que había, ¿cómo se constituyen ahora? Se han hecho colchas de retazos. Usted puede encontrar en cualquiera de estos países gente que está muy identificada con la defensa de los valores de las mujeres. Las mujeres tienen derechos y yo los defiendo. Y están en eso. No les importa mucho otras cosas. Personalmente he estado siempre en ese lío. Yo siempre he defendido los derechos de las mujeres. Tengo publicados un par de libros para que las mujeres hagan mejor la política que los hombres. Siempre fue un tema obsesivo para mí desde que era muy joven, defender los derechos de las mujeres. Pero en los grupos de izquierda me decían, es una discusión idiota, ¿a quién le importan las mujeres? La discusión es proletariado y burguesía. Si es mujer o no, ¿a mí qué me importa? Por eso es que en todos los países del socialismo real nunca hubo una líder mujer. ¿Cuándo vieron ustedes una primera ministra o un secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética, en Polonia o en cualquier país comunista? La única que se metió en política fue la viuda de Mao, a la que le suicidaron en cuanto murió Mao, por meterse en cosas de hombres. La sociedad tradicional no se metía en eso. Ahora hay mucha gente que dice, no, a mí sí me interesa. El que las mujeres tengan derechos me interesa. Yo he estado muy metido con el tema de lo que llaman en Estados Unidos los derechos civiles. Creo que las personas de las distintas razas, colores y lo que sea, deben tener derechos. Y me preocupa, como dice el lema ese de los negros, a mí me preocupan las vidas negras. Y cuando atropellan a un negro, inmediatamente firmo, porque siempre hay alguien que asoma con una protesta, firmo la protesta porque digo, no, no, no está bien. Me parece muy importante defender las culturas indígenas, defender la variedad cultural del mundo. He vivido una época en África, otra época en Asia, conozco todos los países de América y alguna vez en Suecia casi termino preso porque vi que los policías maltrataban a un latino. No sabía qué pasaba, pero vi que los policías atacaban a un latino, me metí a defender al latino, una bronca con los policías, casi termino en la cárcel, estando de visita oficial, invitado por el gobierno sueco además. Pero es que uno se identifica, si uno ve que otro latino es pegado, dice, no, pues yo voy a meterme en este. Si yo veo que están pegando a una mujer, me meto inmediatamente en la pelea. Y puede ser que ella haya sido la culpable, pero no importa. Son estas colchas de retazos. Hay derechos de mujeres. Estoy totalmente de acuerdo con los derechos de los homosexuales, desde luego. Eh, y la sociedad actual se hizo así. El tema de la vida se ha vuelto muy importante. El planeta está sobrepoblado y estamos destruyéndolo. No sé si hay el cambio climático o no, pero de todas maneras que están pasando unas sequías que nunca existieron y unas catástrofes que nunca hubo y que deberíamos hacer algo para que la vida funcione, a mí me parece importante, a otros no. Y la campaña electoral debe tomar en cuenta esa colcha de retazos. Porque si usted va a hablar de izquierda o derecha en Argentina, en donde le puedo decir los números, aproximadamente en Argentina un 11% dice que es de izquierda y un 9% dice que es derecha. Usted habla de izquierda y derecha y cómo consigue los votos del 80%. No se interesa. En cambio, en esta nueva etapa de la colcha de retazos, el respeto por la vida se instaló también en Occidente. Ahora se aman las mascotas. Yo viví un tiempo en Sri Lanka a principios de los 80, país budista en el que los animales
son tan importantes como los seres humanos, porque en la Universidad de Epidemia en Sri Lanka hay una facultad de defensa de la vida, no de medicina. Y no hay una facultad de veterinaria y una de medicina, sino es una sola facultad la que mantiene la vida, porque para ellos usted y la vaca son la vida, usted y el mono son la vida, con distintas expresiones, pero hay que defender la vida. Eso fue siempre en los países budistas. En Occidente, el animal era animal y los seres humanos éramos seres privilegiados. Actualmente eso ya no pasa para algunos, pero para bastantes. Es un valor que se ha instalado bastante generalmente. Y entonces, si usted no toma en cuenta que debe dirigir su mensaje a estas distintas gentes que están preocupadas por distintos problemas, su campaña va a tener problemas. Ya una campaña que habla solamente del proletariado y la burguesía termina, como en toda América Latina, obteniendo un 5%, un 6%, pero no consigue el poder. Nosotros en los documentos que hacemos para campañas de la última época, hablamos siempre de defender causas y no casas. La gente tiene causas. En México, país del que he estudiado mucho, hay muchísimas organizaciones de mexicanos que están queriendo defender al Golfo de México de la polución del plástico, de defender la vida del Golfo. Es una causa. Si usted convoca a jóvenes a través del internet, etcétera, hagamos una agrupación para defender esto o para defender la vida de tal animalito que se está extinguiendo en la Sierra Tarahumara, va a conseguir inmediatamente gentes que ayuden. Pero las casas viejas de campaña en que había un letrero de Vive el Partido Radical y folletos radicales para distribuir a la gente, radicales o del PRO o del peronismo o de quien sea, ya no sirven porque nadie lee esos folletos, a nadie le interesa ir a la casa del partido a jugar cartas. Hay que convocar con causas, no con casas. Hay estilos, hay culturas distintas. Los dos países en que más he vivido mi vida adulta, además de Ecuador, son Argentina y México. Me eduqué en Argentina en la década del 70, los últimos 20 años es el país en que más he vivido. Con México me pasa algo semejante. Y son países absolutamente distintos por cultura. Y son como son de manera inevitable. Al mexicano, el argentino siempre le parece un tipo patán, un tipo grosero, un tipo descortés. Y al argentino no le acaba de gustar al mexicano porque es muy lento, parece mentiroso, da vueltas por todo. Yo he tenido una gran amistad con quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, un tipo extraordinariamente preparado, que era jefe de gobierno de México cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de Buenos Aires. Yo asesoraba a ambos y logré que ambos visitaran Marcelo Buenos Aires y Mauricio México. Me hacía mucha gracia lo distintos que son. Cuando usted, con el alcalde de México, el jefe de gobierno, como se llama también, recibe a un alcalde de otro país, es toda una ceremonia. Se hace en el antiguo Salón de los Virreyes, le entregan el papel de huésped ilustre, desfilan militares, se tocan los himnos nacionales. Es una cosa solemnísima. Yo he asistido varias veces. Cuando se fue reelegido Macri en Buenos Aires, logramos que Marcelo vaya a Buenos Aires. Y Macri, además de ser porteño, es un porteño informal para ser porteño. Estaban ahí los alcaldes de México, Montevideo, Santiago, no me acuerdo si 3 ciudades importantes más. En el Palacio Dubó estaban las banderas. Yo anticipé, dije, verán, están viniendo gentes que no son de cultura argentina, son de cultura más solemne. Tratemos de que sea una cosa formal, que se toque el himno o algo así. Bueno, llegó Mauricio, sin corbata, con la camisa abierta. Hola, hola, hola. Me muero de hambre. A ver, huésped ilustre, huésped ilustre, huésped ilustre. Les entregó a cada uno de ellos su papel de huésped ilustre.
Algunos estaban más o menos sorprendidos. Marcelo Ebrard pensó que le estaban declarando la guerra. Eso es una grosería brutal en México. Si usted le hace eso, le está ofendiendo porque le está invitando a darse de trompadas al otro. Saltó Marcelo y me puse enseguida a su lado. Soy muy amigo de su señora también. Me dije, ¿qué le pasa a este tipo? Dije, nada, que te tiene mucho cariño y por eso te trata con confianza. Como que cariño. Sí, le digo, es así somos los argentinos, más informales. Entonces, cuando alguien nos cae muy bien, les tratamos informalmente para que se sienta en casa. Así le tratan a la gente, sí. No, no hay ninguna bronca, es una cortesía de él. Es una cortesía porteña que vos, como sos mexicano, no entiendes. Así que pasemos nomás. Con esa explicación, Marcelo aguantó, pero siempre comentaba, oye, qué salvajes que son. ¿Cómo pueden hacer una cosa así? Estoy seguro que si Mauricio iba a una de las ceremonias de México, se habría aburrido como ostra, porque para entregarle el papel habrían empleado 2 horas de ceremonias, discursos e himnos. Somos distintos, tenemos culturas distintas. La cultura porteña es una cultura más mercantil, la cultura mexicana es una cultura cortesana, de un virreinato, de un imperio, y para establecer estos espacios políticos y para hacer política usted tiene que saber cómo es la cultura de ese país. Hay países con actitudes informales, a veces regiones también. La gente de la región Colla Argentina es mucho más formal que la porteña. De hecho, eh, los porteños son vistos con antipatía en algunas provincias que son más formales, como Mendoza también. Yo viví 2 años en Mendoza. Y siempre el mendocino es medio chileno, medio obsequioso, tal. Eh, Eso tiene que tomar usted en cuenta en la campaña para que los espacios políticos que marca respeten esas diferencias. Eh, Usted, para empezar, tiene que dividir geográficamente la campaña. ¿Cuántos votantes, me refiero a la anterior conferencia, cuántos votantes posibles y blandos hay en cada provincia? Para saber qué es lo que le interesa más. De pronto, su fuerte es la ciudad de Buenos Aires y las provincias no tiene mucho éxito. Tiene que ser un terreno más acorde a la cultura porteña. De pronto, su fuerte son las provincias collas. Bueno, tome en cuenta ese elemento. El terreno de la batalla se hace para una área geográfica determinada. Surge de la biografía del candidato también. Algún candidato a la presidencia de la República Argentina hace unos años imitó las tonadas de cada región y entonces hablaba como cordobés cuando iba a Córdoba, hablaba como porteño. Eso es terrible porque usted tiene que respetar la cultura del otro pero no imitarle porque parece que se está burlando de él. Usted es lo que es, porteño, cordobés, puntano o lo que sea. Y debe ser una persona abierta a las otras culturas del país, respetarlas, aludir a elementos de esa cultura, pero el terreno se delimita a partir de su biografía. Eh, Ahí tenemos problemas. Eh, Cuando tenemos un candidato que es rico, y más que si es rico, es visto como rico, porque el problema es que le vean como rico, debe evitar ciertos temas, ciertas actitudes y demás, porque le quitan votos por cantidades, diga lo que diga en cuanto a la ideología. Eh, si es un candidato que tiene determinadas características, va a ser más fácil para él plantear un terreno. Y entonces, para eso, vemos las polaridades que nos convienen. Mencionaré la campaña brasilera porque ahí hubo un elemento interesante. La candidata de Lula era Dilma Rousseff.
En cuanto a comunicación, Lula tiene una comunicación femenina descomunal. Lula es todo sentimientos. Nunca vi a un presidente llorar tantas veces en la televisión como a Lula. Bueno, tal vez ahora Milei, que también llora con frecuencia. Y eso es bueno. Eso es bueno porque si usted sabe utilizarlo, es una gran conexión con la gente que lo siente sincero además. Porque si usted está siempre con cara de estatua, la gente dice, no, este no debe ser estatua. Algún rato ha de comer, algún rato ha de llorar, algún rato ha de bailar. Si usted expresa sentimientos, y creo yo que esa es una de las grandes fuerzas que tuvo Milei en la campaña, no le veía cómo se emocionaba cuando hablaba de sus perros. Y bueno, parecía un tipo auténtico. Dilma Rousseff era una militante, yo creo que una mujer honesta, interesante, inteligente, pero hija de padres del Partido Comunista búlgaro. Ella militante, participó de los movimientos armados, fue oficial de la guerrilla en Brasil y le quedó el ánimo de mujeres que han participado de esa manera en la política. Una mujer que manda, que es la comandante, que ordena, etcétera. Dilma era la candidata de Lula, que era el presidente tan sentimental. Marina, nuestra candidata, era exministra de Lula, pero estaba en la oposición. Pero en su lenguaje corporal y todo queríamos nosotros que se parezca a Lula. Porque Lula empezó siendo muy pobre, Marina más pobre todavía. Lula llegó a ser un tipo importante porque estudió, trabajó, hizo grandes esfuerzos por sí mismo. Marina igual. Había muchos paralelismos. Entonces, nosotros queríamos una Marina que al ser una mujer que expresaba sentimientos, lleve a este eje de presidente que siente, presidente que me atiende, presidente o presidente teórico que ordena como Dilma. Entonces, porque Marina era como era y porque Dilma era como era, el eje mujer femenina o mujer no femenina fue uno de los ejes de la campaña, porque ganábamos en eso. Eh, Marina era muy femenina. Pero, en fin, busquemos siempre el terreno que más nos favorece. También el tema y el tipo de discusión que queremos que predominen en la campaña. Siendo justo o no, si es que Cristina Fernández es candidata en Argentina, no estoy diciendo que ella sea algo, pero está asociada al tema corrupción por los juicios que le han hecho, por los escándalos que han habido. Ella no debe tener como eje de discusión en la campaña corrupción. Ese es un eje inconveniente. Pueden muchos de ustedes pensar, además es inocente, digo, perfecto, pero igual no debe tener ese eje en la campaña, porque lo que importa es que mucha gente cree que ella tiene que ver algo con eso. Yo tuve varias conversaciones con el presidente Dualde de Argentina. Y yo creo que es un caso claro en el que al presidente Dualde le dijeron que estaba inmerso en temas de drogas y yo creo que es falso. Yo lo he estado bastante. Dualde, ¿qué hizo para lavar esa acusación? Ha escrito unos 8 o 9 libros sobre las drogas, cómo combatir las drogas, en dónde están las drogas. Cuando yo le conocí, lo primero que le dije es, mira, a vos no te conviene ese terreno. Es que soy completamente inocente y sé que soy inocente y tengo que demostrarlo. No, aunque seas inocente. A vos no te conviene discutir de drogas porque tienes perdida la pelea, aunque seas inocente. Yo de vos no escribía nunca sobre drogas. Escribí sobre otras cosas. Habla sobre otras cosas. Yendo a la exageración, si un sacerdote católico organiza una fiesta de niños, está equivocado. Porque la gente supone, injustamente, que los curas tienen algo que ver con los niños. Terreno equivocado. No digo que sean culpables de nada, pero el terreno está equivocado. Entonces, veamos el terreno que más nos favorece, el tema que nos favorece, y vemos con qué ejes marcamos el terreno que nos interesa. Cuando empezamos una campaña, analicemos distintos ejes.
a mi candidato, ojo, no me importa la verdad, no me importa la justicia. Yo tengo en mi mente ahora un político de otro país que no es Argentina, que es un tipo honesto, realmente honesto, pero todo el mundo está convencido de que es un truán. Si es que la gente está convencida de eso, ese es un eje inconveniente que se debe evitar. He tenido con él esa discusión. Me he dicho, pero no, pues yo tengo que aprovechar la campaña para demostrar la verdad. Y la verdad es que no soy corrupto. Pero bueno, con eso vas a lograr perder las elecciones y quedar de corrupto y mentiroso. La vida es así. Para lavar una imagen, para lavar elementos negativos, se necesita mucho tiempo. Primero gana las elecciones y después demuestra en tu comportamiento como gobernante, como alcalde, como lo que sea, que eres correcto. Pero no discutas el tema que no te conviene. Cuando tenemos un candidato, vemos, a ver, él no tiene una familia estructurada, se ha casado varias veces, no le reconoció al hijo, etcétera. El eje familia no debería tratarlo, porque le va a rebotar, aunque sea una buena persona. El eje inconveniente se debe evitar. ¿Cuál es el eje inconveniente? Cada persona tiene sus ejes inconvenientes. ¿Qué significa que se deben evitar? No hable de eso. No hable de aquello que hace daño a su imagen. Si su adversario lo menciona, que seguro que lo hará, por si usted tiene fama de drogadicto, su adversario va a decir, es que este es un fumón. No se empantane en discutir el elemento negativo, porque esto les ha pasado a algunos candidatos. Les acusan de algo injusto y se quedan discutiendo para tratar de explicar que es injusta la acusación. Las campañas electorales no son tema de justicia, son temas de enfrentamiento. Usted, si le mencionan un tema negativo, aunque sea completamente inocente, explique lo más rápidamente posible y salga del tema. Vos sos un corrupto porque cuando fuiste alcalde de Avellaneda te robaste los carros del municipio y te robaste las computadoras. Una posibilidad, saca usted las facturas, los documentos, se demora media hora para explicar que no es así. Va a quedar de corrupto. Respuesta rápida y clara. Eso no es cierto. Cuando entregué la alcaldía de Avellaneda se hizo una auditoría y no se encontró nada. Y no me interesan esas discusiones idiotas. Yo estoy empeñado en que Argentina salga adelante y el principal problema es la educación, porque la educación tal, y se va a otro tema. Nunca se empantane en el tema malo del que le acusa. Y esto es más claro para quienes son culpables, pero también para los inocentes es importante. No se empantane discutiendo lo que no le conviene. En el debate presidencial mexicano, cuando fue elegido Felipe Calderón, AMLO le acusó de haber hecho un negociado cuando era ministro de Energía con la empresa Idelbrando, que era una enorme empresa petrolera de su cuñado. Fue la bomba atómica que lanzó AMLO en el debate. No habría tenido mayor fuerza porque la gente supone que los políticos normalmente mienten y más cuando se acusan entre sí. Pero salió el tema. ¿Qué le hizo daño a Calderón? Que aparecieron inmediatamente en todos los canales de televisión sus parientes, sus funcionarios, los voceros de la campaña, con las cuentas del ministerio, con las cuentas de Idelbrando. Uno decía, clarito está que han estado en el negocio de Idelbrando. Algo han de tener que ver. Porque nadie tiene mentalidad de abogado para, a ver, veamos bien, cuántos fueron los ingresos, cuántos fueron los egresos, quiénes participaron. No. Uno ve que ha tenido todos los papeles del negocio ese, se ve que algo malo ha de estar pasando.
Y como la gente tiende a declarar culpable a todo el mundo, si usted se defiende de esa manera, está de alguna manera admitiendo que usted hizo el negociado. Entonces, cuidado. Defensa de esa empresa, en todo caso, es de mi cuñado. No conozco, no le conozco a mi cuñado, punto. Si la prensa se dedica a discutir el tema negativo, el eje inconveniente, va ahora a dar su imagen poco a poco. Por eso es malo tener un problema que va a reproducirse en la prensa y que usted no puede acallar. Anne Louise, que fue profesora de la Washington, ministra de Comunicaciones de Clinton, tiene toda esa metodología de aplastar un problema dando gran espacio en la prensa a otro problema. Esa metodología la emplea mucho el actual gobierno argentino. Hay un problema de algún tipo, bueno, manda los pliegos de los jueces para la Suprema. Estalla la coin, manda otro lío en otro lado. Y entonces un periodista le acusa a otro de ensobrado y se pelean. Esa técnica de armar muchos problemas para que la prensa hable de muchas cosas es una buena defensa. Y es muy mala la de, en cambio, protagonizar una gran pelea en la prensa con su adversario a propósito de un tema que le es de inconveniente. Yo creo que desgraciadamente a Milei le está haciendo daño, porque he visto hoy día una encuesta que me llegó también, le está haciendo un grave daño el tema de la COIN. ¿Por qué? Porque se sigue hablando de eso. Y van a seguir hablando de eso, porque Davis presenta una demanda en Estados Unidos, porque los estafados presentan otra cosa. En la medida en que se prolongue la telenovela, eso termina haciendo mucho daño. Entonces, si la prensa se dedica a discutir un mal eje, usted tiene que ver cómo rompe ese espacio de su mal eje en la prensa, por si no va a tener problemas. Y sobre todo, evite imágenes que refuercen el eje que le hace daño. Si usted está atacado injustamente, aunque sea, debe ser un tipo poco serio que maneja la economía de una manera desordenada y demás, evite una foto en el casino. Usted me dirá, ¿y qué carajo tiene que ver el casino con eso? Es la integralidad. Si usted ve a una persona que está siempre en el casino, que está siempre en sitios de ese estilo, cree fácilmente que es una persona que puede haber robado algo. Si usted ve a ese tipo siempre en otros escenarios, parece que no. Si usted ve a Margarita Barrientos, que es una mujer a la que siempre se le ve dando comida a niños pobres y esto y el otro, es una imagen que le hace pensar que debe ser correcta y que es la mujer que se sacrifica. La imagen es la que le hace pensar de esa manera. Entonces, evite imágenes que refuercen un eje si ese eje es inconveniente. Si el eje inconveniente existe y lo más probable es que salga, vacúnese. La discusión de este eje no nos conviene, pero puede presentarse. No está en los medios, pero puede aparecer. Algunos dicen, debo dar información que desvirtúe la acusación anticipadamente. Es pésimo eso, porque de pronto usted está levantando un tema que no iba a estar en la campaña y usted mismo lo lleva a la campaña. No menciona el tema. Pero no participe de escenarios ni diga cosas que le puedan afectar si el tema sale. Eso depende mucho de cuáles son sus entornos, de cuáles son los eventos en que usted aparece. Y sobre todo, lo más aconsejable es vacunarse anunciando usted mismo el tema. Diciendo usted mismo, sí, ha pasado esto, pero lo dice cuando le conviene. Normalmente conviene que sea lejos del día de la elección, porque es típico que sus adversarios van a tenerse palazo guardadito en la casa para lanzárselos en la última semana. Usted
anuncia el tema un año antes. Así escoge cómo se anuncia, cuándo se anuncia y qué es lo que pasa. Pondría aquí un ejemplo de un tema con el que tuve que lidiar hace algunos años, cuando la sociedad era más conservadora. Un político importante que se lanzó a la jefatura de gobierno de una ciudad importante, tenía un hijo en otra ciudad del mismo país, hijo del que no tenían noticia ni su mujer, ni sus otros hijos, ni nadie. Solo sabían eso él y su hermano, que era quien llevaba un cheque para cumplir con las obligaciones legales del señor. Fue candidato a alcalde, supimos de ese problema, el niño tenía 2 años, hicimos focus para estudiar cómo reaccionan los electores frente al tema. Lo que quedó claro en los focus con mujeres fue que ellas estaban más preocupadas de cuál actitud había tenido él como padre con el niño que de las cuestiones legales. La pregunta era, ¿y le llama por teléfono al cumpleaños? ¿Manda un regalito de Navidades? ¿Tiene cariño con él? ¿Le ha llevado a algún lado? Hablamos con el político, le dijimos, oye, esto es lo que nos podría afectar. ¿Cómo te llevas tú con el niño? Dijo, no lo conozco. ¿No lo conoces? No, es un niño accidental. Yo me encontré con una chica en un aeropuerto internacional. 9 meses después vino y dijo que ha nacido este niño. Yo hice hacer un análisis de ADN. Es mi hijo realmente. Pero nunca lo he visto porque es un accidente, no es un hijo. Yo cumplo legalmente con mandar el cheque, pero no es mi hijo, es un... Dijimos, bueno, entonces retírate de la campaña. Porque si las mujeres saben que vos nunca viste al niño, que ya tiene 2 años, te arruinaste. Para seguir la campaña necesitamos que primero vayas y le conozcas y le abraces. Más que el cheque me interesa a mí el abrazo, en este caso. Que se te vea que le quieres. Y quiero tener fotos tuyas con el niño, pero fotos de padre e hijo, no de gerente que cumple con el cheque. Tuvo toda una discusión, pero dijo, bueno, si es indispensable para la candidatura lo hacemos. Fue, estuvo con el niño, teníamos las fotos por si acaso salía el tema en la campaña. Les pongo el ejemplo porque en este caso habría sido una brutalidad mencionar el tema. Si él sacaba el tema de que el niño existe, estábamos amigos. Fue elegido alcalde, le fue muy bien, nadie supo del tema, perfecto. A los 4 años quiso reelegirse de alcalde. El problema ahora tenía 6 años, había crecido. Y el niño había hecho una cierta relación con el niño, pero ahora tiene 6 años. Va a ser más visible, está yendo a la escuela, tiene tu mismo nombre y apellido. Nos van a ubicar. Quiero nuevas fotos. Gente muy experta de mi equipo fue incluso para ayudar, tomar una película, jugando, por si pasa algo. Perfecto. Pasaron 4 años, nadie se enteró de que existía el niño. Pasados los 4 años, el problema ya tenía 10 años y estaba en la escuela. Se candidatizó a la presidencia de la República. Dije, ahora sí, va a salir el niño de una u otra manera. Necesito nuevas tomas. A todo esto la mujer no sabía que existía el niño. Todo lo guardábamos en total reserva entre los consultores políticos, él y el hermano. Esta vez, candidatura presidencial, vamos a volar por los aires. Necesito que además te lleves en realidad bien con el niño. Que si es que esto estalla y es un niño de 10 años, 11 años, algún periodista le va a preguntar, ¿y qué te pasa con tu padre? Y si él dice, es un señor al que le vi una vez que me trajo un regalo, jodimos. No, tenemos que hablar que diga, te quiero mucho, es mi papá, es buen papá. En el colmo de la locura logramos que se vayan a Orlando, a Disney. Allá le tomaron fotos, etcétera, jugando perfecto con el niño. Con focus, con investigación precisa, planificamos.
todo eso les cuento porque es parte de una campaña y es parte del terreno, ¿no? Tres escenarios. Escenario catastrófico. La madre del niño se enoja, va a la prensa y dice que lo que pasa es que fulano y nos ataca. Debemos tener una respuesta para ese escenario. Otra posibilidad, algún niño del colegio le cuenta a otro que hay este niño con este nombre, algún periodista se da cuenta y es otro escenario. Lo que nosotros aconsejábamos era que más bien él saque el problema. Que la verdad es que tengo este hijo al que le quiero mucho y tal. En ese tiempo la sociedad era un poco más conservadora que ahora. Pero hicimos los estudios, hicimos las tomas, preparamos la respuesta en la televisión para el escenario catastrófico, para el escenario más moderado, teníamos todo listo. El candidato pasó a la segunda vuelta. Muy exitoso, en primer lugar. Primer lugar en la primera vuelta. Podía ganar las elecciones. Con mi socio Santiago Nieto, que es el otro profesor de este curso, decíamos, ahora sí, esto va a asomar. Va a asomar el niño de una u otra manera. Y efectivamente alguien fue y le vendió al otro candidato todos los detalles. Hay este niño que está en este colegio, es hijo del otro candidato, y le dijo que ni le conoce, que nunca le visitan. Bueno, una serie de tonterías. Cuando íbamos a la segunda vuelta, apareció el adversario con una cadena nacional diciendo denuncio que fulano de tal es un sinvergüenza. Tiene un hijo y nunca le visitó y no le quiere al hijo y lo tiene escondido. Y si un tipo trata así a su hijo, ¿cómo va a tratar a los nacionales de este país? Es un tipo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como teníamos una campaña con estrategia, y la campaña con estrategia prevé todos los problemas que pueden haber. Si es que no se presenta el problema, como no se presentó en las dos ocasiones en que el político fue candidato a alcalde, bueno, no se presenta y guardamos los materiales. Cuando se presenta, en cambio, si usted ha estudiado en serio psicológicamente el tema, etcétera, puede enfrentarlo. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Teníamos todo listo. A las 10 de la mañana hizo su cadena el adversario, dijo que el niño, 6 de la tarde salió el spot que ya teníamos filmado, testeado, con focus, viendo qué reacción tienen hombres, mujeres, etcétera. Asomó el niño un spot a las 6 de la tarde, diciendo esta mañana había un señor horrible que habla contra mi papá y contra mí, diciendo que no nos llevamos, diciendo que mi papá es un tipo malo, y es un tipo mentiroso que me da asco que sea candidato a algo en el país. Yo debo contarles que mi papá es un señor muy lindo, maravilloso, con el cual yo me he ido a Disneylandia, y que este es un mentiroso asqueroso. Punto. Subimos 3 puntos porque apareció el niño. Si no hubiésemos pensado y previsto, perdíamos 3 puntos. Debo completar la información diciendo que ganamos la presidencia con 2 puntos. Lucas, ¿querías decir algo? Estás levantada la mano. Sí, Jaime, quería consultar porque planteaste la cuestión de esta asesora de Clinton que frente a un problema buscaba, como Santiago Caputo o Javier Milei, plantear un conflicto que sea más conveniente. Ahora, ¿cómo se hace para que eso no vaya generando lo que tú llamas en el arte de ganar el daño oculto? Porque en definitiva puedes desplazar el problema, pero como tú dices en el caso de Libra, podría ser que esto se está acumulando una desconfianza ahí. Entonces, por más que abras más frentes de conflicto, en algún momento eso puede volver. Tu pregunta es muy buena porque además de usar mucho este mecanismo, la gente se da cuenta. Porque una vez pasa, la segunda dice, algo raro pasa, cada vez que hay un lío, asoma un escándalo. Y entonces la gente se percata y la cosa se complica. El caso de la ministra de Clinton fue dramático. Primero lo contó en clase de profesores de la universidad, después de un seminario,
El problema de la señorita Levinsky era un lío. Clinton era muy travieso y la prensa, a problemas que tienen que ver con sexualidad, pues les da mucho vuelo. Y se reunió el comité de crisis que tenía Clinton. Dijeron, ¿qué hacemos? Decidieron, está publicado en un libro publicado por Crujía en castellano en la ciudad de Buenos Aires. Decidieron, se llama Cambiando de Escucha. Que era imposible bajar esta cosa de la prensa americana. Entonces bombardearon una aldea en Irak, la bombardearon mal para que mueran inocentes, y se arme un quilombo en la prensa. ¿Cómo es posible? Bombardearon, hay niños. Y eso le bajó a Levinsky de volumen. Y yo he conversado con esta ministra. Personalmente, mis límites éticos no me permitirían hacer una cosa así. Yo no podría bombardear un pueblo para que cambiar el titular de un periódico de mi país. Me parece que está más allá. Pero cada uno tiene sus propios límites y, bueno, así es la vida. En el caso concreto de la República Argentina, esta es una cosa que han hecho reiteradamente en el gobierno de Milei. Y eso tiene que ver, obviamente, con que Santiago Caput es una persona que se formó conmigo en la oficina. Es un chico muy inteligente que lee mucho, ha leído todos mis libros y también la bibliografía. Él ha leído también a la ministra de Clinton y está empleando esa metodología en la práctica. Por eso les decía que es interesante tener un curso con alguien que está en la política, que está funcionando, porque esto es algo que cualquier argentino ve todos los días, como la estratega de Milei, que es Caputo, tiene el juego de a grande problema, gran escándalo, y lo saco de la prensa. Felipe, ¿querías decir algo? Hola Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos nuevamente desde Ecuador. Primero quería agradecerte por el libro y segundo quería decirte que me llamó mucho la atención que comentas que después de esto vas a hacer trabajar para el debate se va a hacer el día domingo. Y yo tengo una idea que he pensado que puede pegar en la gente joven, que es relacionada que yo pienso que la candidata Luisa González en algún momento va a mentir. No sé exactamente sobre qué tema, pero creo que lo va a hacer. En ese momento yo creo que sería interesante ver cómo interactúan los jóvenes José, con un bajo. cartel que tenga un código QR que direccione a una canción que se llama Mientes. Entonces, no sé si podría ser una buena idea. Eso nada más, yo no soy un experto evidentemente, pero me pareció algo chévere que le he comentado por aquí. Entonces, eso nada más era Muchas el gracias. y muchas gracias por la clase. En verdad soy muy fan tuyo. Muchas gracias. Silvio, por favor, la pregunta brevemente porque tengo que salir disparado. Ya me vinieron a ver de la presidencia de la República. Así que tengo No, que no, si ir al querés, debate. hola, Silvia, soy de dime. Argentina. ¿Sí? Te quería hacer una consulta, pero si querés Dale. lo vemos la semana que viene. En estos momentos que están las legislativas y que apareció Horacio Rodríguez Larreta de vuelta, enfrentado al PRO, ¿qué opinión tenés cómo le puede ir al PRO con este enfrentamiento de dos personas que tienen que ver, dos fuerzas importantes dentro del mismo partido? No solo son dos, el PRO está muy dividido. Está la línea de Ujú, Mauricio, está la de Horacio, está Patricia, que está en otra línea. Veo que exacto. Ritondo y Santilli están en otra. Yo fui uno de los que ayudaron a la formación del PRO en el año 2005 y me da mucha pena, pero creo que es un proyecto que desgraciadamente fue arrasado por este terremoto que produjo la Libertad Avanza. Bueno, Ah, igual claro. seguimos conversando la próxima semana. Sí, por Discúlpenme por no haber supuesto. estado en Gracias. las dos clases anteriores y seguimos la siguiente clase. Tengo que salir disparado a trabajar. Bueno, Dale, muchas gracias, un gran abrazo con Muchas todos. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.